Bueno, vale, pues hola. Muchísimas gracias por estar aquí. El tema de la charla es la astrología y el ser madre, ser padre, y la carta astral, que es el instrumento principal para entender la astrología. Y sois madres y padres o vais a serlo de aquí poco, y entonces yo estoy convencido de que hay muchas cosas muy interesantes que os puedo explicar sobre la astrología para ser madre y para ser padre. Entonces, es posible que tengáis algunas preguntas en la cabeza, algunas preguntas típicas que siempre surgen con este tipo de tema, y voy a tratar de mencionar cuáles podrían ser algunas. Por ejemplo, siempre que pensamos en la personalidad de un niño o de una niña, eh, sabemos que hay varias razones para que un niño sea de una manera. Para empezar está el ADN y su genética. Todos los niños heredan genética de los padres, pero también sabemos que está la influencia del ambiente y la educación y los sucesos que van aconteciendo en la vida del niño. Entonces, la astrología, ¿qué es con todo esto? ¿Cómo encaja? Eh, Esto es un tema que creo que es totalmente normal planteárselo. Eh, Otro tema os diré de entrada, para que veáis lo interesante que puede ser esto, es que un astrólogo, cuando ve una carta astral de un recién nacido, enseguida se encuentra inundado de muchísimas impresiones sobre la vida presente y futura de ese niño, de cómo están siendo sus padres, de lo que le va a ir sucediendo a lo largo de la vida, de lo que le podría suceder en determinadas fases, en determinados ciclos. Entonces, esto es algo que parece ser muy poderoso, una herramienta muy poderosa. Y aquí aparecen muchas preguntas. De repente resulta que en una carta astral, que es una manera de representar cómo están los astros desde el punto de vista del planeta en el que vivimos, en un lugar y en un momento de nacimiento, resulta que hay información sobre la vida actual y posterior, incluso los padres de esa criatura. Entonces esto abre un montón de preguntas posibles y una gran sensación probablemente de duda, incluso quizás de desconcierto para el padre y la madre. De repente resulta que mucha de la vida de tu criatura de alguna manera ya está codificada. Entonces, ¿qué es ese código? ¿Qué representa de la criatura? ¿Qué sí representa y qué no representa? Pues esto es un tema que os voy a tratar de explicar. ¿Qué dice la carta astral sobre la familia? Si os acabo de decir que en la carta astral de la criatura, de vuestro hijo o hija, hay indicaciones sobre la madre y el padre, pues ¿qué tipo de cosas son las que aparecen? Estas son cuestiones enormemente importantes. Para poneros un ejemplo, ¿qué querría decir, por ejemplo, que una criatura nazca en luna nueva o nazca en luna llena? Esto podría ser pues una gran pregunta. Entonces, os voy a tratar de ir respondiendo a estas cuestiones. Lo primero sería, yo creo, aclarar dónde encaja la astrología respecto de todas estas otras influencias y factores, como son, por un lado, la herencia, el ADN, y por otro lado, el medio ambiente y las experiencias y la educación. Bueno, yo os diría que hay una respuesta muy sencilla. En esta mano tenemos los factores de herencia, los factores del ADN. En esta otra mano tenemos los factores del ambiente, de las experiencias, de la educación, de los sucesos. ¿Dónde metemos la astrología? La astrología, amigos, de alguna manera, es algo que abarca a las dos partes, incluye a las dos partes. No es algo que está en contradicción ni con la herencia ni con las experiencias que se van a ir viviendo. De alguna manera es un sistema que representa un encuentro de esas dos cosas, tanto de herencia como de factores de experiencia.
No estamos nada acostumbrados a esto en nuestra civilización, porque solemos pensar que las cosas están separadas, que hay fragmentaciones, que hay fronteras muy claras entre, por ejemplo, lo que heredas y lo que experimentas. Solemos pensar que son cosas diferentes, y la astrología es un lenguaje, un código extremadamente rompedor de esquemas occidentales, porque realmente resulta que las dos cosas, lo que traes de antes y lo que te va a ir sucediendo, de alguna manera está absolutamente entrelazado. O sea que tenemos una gran primera idea. La carta astral es algo que representa la totalidad de la existencia de una persona. No quizás muchos detalles y no quizás las manifestaciones exactas de cómo va a ser la vida de vuestro hijo y de vuestra hija, no. Pero sí el sistema energético y el sistema de, podríamos decir, psicología, el organismo físico. Y entonces podríamos decir que básicamente en la carta astral, ¿vale?, tenemos un reflejo, un símbolo del conjunto de energías, el conjunto de arquetipos que vuestro hijo trae al mundo. Entonces, otra cosa interesante es que también hay varias ciencias y disciplinas que tienen que ver con el tema de la familia dentro de la psicología. Las hay más clásicas, pues desde el psicoanálisis y otras corrientes psicológicas hasta sistemas como las constelaciones familiares, por ejemplo, y todas tienen una importante parte en lo que es pues, el desarrollo de la consciencia en la familia. Entonces, nuevamente, ¿dónde encaja la astrología? Bueno, la astrología, una vez más, es una especie de sistema de fondo que abarca todos esos factores. Y, por ejemplo, la gente que conocéis constelaciones familiares, tenéis una pista muy interesante para entender la astrología, porque las constelaciones familiares, por ejemplo, trabajan directamente sobre la práctica del sistema familiar. Y la astrología representa o muestra el sistema familiar en sí. Es decir, de alguna manera es la diferencia entre el concepto y la experiencia. Con la astrología nunca hay ninguna garantía ni de iluminación ni de cambio totalmente profundo y absoluto de la manera de comportarse, de vivir y de sentir. No. Lo que sí hay es una posibilidad de comprensión absolutamente extraordinaria. Esto es mental, es también emocional, afectivo, sí, pero es sobre todo mental. Trabajos, terapias, herramientas como constelaciones familiares ayudan a mover eso, ayudan a vivenciar eso, a entender eso desde adentro, desde la práctica, desde la experiencia. Y la astrología sería de alguna manera la teoría, el marco teórico para entender todo eso de una manera extremadamente clara y útil. Una cosa súper importante para entender astrología en general y sobre todo el tema que os afecta, las madres y padres que habéis tenido vuestro hijo hace poco, las madres y padres que estáis de camino, una cosa súper importante, central para entender todo esto es cómo funciona, por qué hay esa conexión entre la carta astral de la descendencia y la carta astral de los progenitores. ¿Por qué sucede eso? En una palabra, sincronicidad. Sincronicidad. En la astrología entendemos que de alguna manera existe un sistema invisible de coordinación entre personas, seres vivos, entidades, incluso la materia, los lugares. Y en resumen, podríamos decir que tiene que ver pues, con el tiempo y el espacio y la energía y la materia y cómo se va articulando y coordinando para que la vida se despliegue, para que la vida evolucione. Bueno, pues entonces la idea clave es que vuestro hijo o hija no nace en un momento aleatorio, no nace en un momento cualquiera, nace en un momento extremadamente sagrado. Sagrado porque por un lado ya sabemos y ya experimentamos que es sagrado. Y sagrado por otro lado también porque desde la astrología misma podemos entender hasta qué punto el hecho de nacer en ese momento es coherente, significativo. Los hijos nacen en el momento más coherente para esa familia.
no nacen en otro momento. Esto ya puede despertar muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando tengo un parto muy largo? Hace muy poco una amiga mía tuvo un parto, bueno, hace unos días, ha venido al mundo una niña, hija de una amiga mía, después de un parto muy largo. ¿Qué pasa cuando es un parto corto? ¿Qué pasa cuando se tiene que hacer una intervención de cesárea, por ejemplo? Se rompe la magia del universo y la sincronicidad y las coincidencias, las influencias del médico, de la gente del hospital, de lo que pasa cuando estás en el coche de camino al hospital, que hay un retraso, que no puedes llegar a tiempo, o que pares en casa. ¿Qué sucede con todas esas otras cosas humanas, sociales, esas otras influencias y factores? Amigos, se aplica lo mismo. Sincronicidad pura y total. Cuando nace un hijo por cesárea, yo incluso diría que probablemente eso se nota en la carta astral. Hay factores que tienen que ver con eso en la carta astral. Incluso yo en mi experiencia con los niños nacidos por cesárea he podido comprobar que aparecen ciertos factores, como por ejemplo tensión. Esto es un factor geométrico. Tensión entre un planeta como Marte y un planeta como la Luna. Un tipo de ángulo que geométricamente representa tensión entre la Luna y Marte. Bien. Pues lo que os vengo a decir con esto es reafirmar que absolutamente todo sigue siendo igual de sincrónico, sagrado, extraordinario. Y esto nos lleva a muchas preguntas. Esto siempre lleva a muchas preguntas. Y yo que le llevo años dando vueltas a estas preguntas, a estas experiencias, creo que posiblemente la pregunta que tenéis dentro es ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Qué viene antes? Que yo intento que mi hijo nazca en casa, pero que al final no puede y tenemos que ir al hospital. O que yo, queríamos que naciera en el hospital y al final ha sido de camino y ha sido mejor. ¿Qué viene antes? ¿Qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? Esa vieja metáfora. La respuesta es muy misteriosa. La astrología te acerca al misterio. Esto es una frase que uso muchas veces. Yo creo que la astrología nos acerca al misterio de la existencia, de la vida. Nos acerca al misterio de la no dualidad. Nos acerca al misterio de que todo lo que sucede, las personas, los sujetos y la vida misma, no son dos cosas que están divididas o en contradicción, sino que son dos cosas que de alguna manera mística, mágica para nuestra percepción racional, aparentemente mágica, pues va todo unido. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Esta segunda gran conclusión de lo que llevo de charla, que todo sucede en sincronicidad y que el nacimiento de vuestros hijos es puramente en sincronicidad, pase lo que pase. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que sois los padres perfectos para vuestra criatura y que vuestra criatura es perfecta para vosotros, los padres. Es totalmente bidireccional. No hay una superioridad, inferioridad. ¿Esto qué quiere decir? Vuestra criatura trae de alguna manera vuestra herencia psicológica, energética, se puede decir tranquilamente kármica también, el resultado de vuestros aprendizajes, errores, desaciertos, aciertos, estado evolutivo actual. Vuestro hijo, hija, nace en un momento coherente con todo eso y al mismo tiempo vuestra criatura, por el hecho de nacer en ese momento, activa una parte de vosotros mismos. Entonces es totalmente bidireccional y de ahí el milagro, yo creo, que experimentamos a muchos niveles cuando nace una criatura. Vale, una cosa muy interesante de todo esto, muy bella, porque esto abre muchas dudas y preguntas, porque es posible que vuestro hijo nazca en un momento que astrológicamente
se puede decir, ostras, pues hay esta dificultad, o esta tendencia, o esta, sí, claramente, diciéndolo claramente, pues esta típica dificultad en la infancia. Hay factores en la carta astral que no son fáciles para una edad infantil. Hay factores bueno, en la carta astral se puede ver, pues, por ejemplo, una tendencia a la sobreprotección, una tendencia a la desprotección, toda clase de modelos familiares, toda clase de sucesos que el astrólogo podría pensar que van a suceder en los primeros meses de la vida de la criatura, y toda una clase de sucesos que podría esperar el astrólogo que van a suceder a los 7 años, a los 14, a los 21 o en momentos clave de la vida. Entonces, esto podría parecer un poco atemorizante, podría dar un poco de miedo, podría dar un poco de inquietud. Yo, si algún día soy padre, estoy convencido de que el día que vea la carta astral de mi criatura, pues probablemente ya lo tendré preparado, ya sabré más o menos cuándo viene y conoceré los astros de esos días, pero estoy convencido de que tendré una mezcla de fascinación y una mezcla de preocupación, porque voy a estar viendo un espejo extremadamente completo de todo lo que es yo, la madre, y los posibles itinerarios de mi hijo o mi hija. Y esto quizás esté pasando a vosotras ahora. Entonces, quiero decir dos cosas para reducir ese posible temor, que creo que es totalmente comprensible. Por una parte, la astrología en sí nunca habla de cosas buenas ni malas. La astrología tradicional sí ha utilizado un lenguaje bastante dualista que separa entre bueno, malo, benéfico, maléfico. Incluso hay planetas. En la astrología tradicional se dice que son benéficos, planetas que se dice que son maléficos. Hoy en día esto se entiende de otra manera más completa y más evolutiva. Y que todo tiene su lugar y su necesidad. Y los planetas benéficos tienen también su parte oscura y los planetas maléficos tienen también su parte luminosa. Y bueno, entonces, una conclusión que quiero daros es que la carta natal, aunque refleje todas las sombras de la familia, todas las partes inconscientes más difíciles, que muchas veces incluso la familia querría reprimir o no ver, a pesar de eso, la carta astral es profundamente neutral, totalmente neutral, absolutamente neutral. Lo que vamos a ver entonces no son cosas buenas o malas. Vamos a poder hacer lecturas temporales de esto me gusta, esto no me gusta tanto, me da miedo, me da reparo. Pues vamos a poder hacer lecturas de cosas que durante un tiempo nos parecen positivas y durante un tiempo nos parecen quizás preocupantes. Pero acordaros de esto. El día que conozcáis la carta astral de vuestro hijo, la primera actitud con la que recibís esto es que es información neutral. En realidad, bueno y malo no existe, porque es absolutamente relativo. Lo que es difícil en una fase de la vida puede representar una oportunidad en el futuro, y lo que es fácil en un principio también puede representar una dificultad en el futuro. Entonces, bueno o malo como tal no existe. Lo que hay es fácil o difícil en un momento dado, en una fase determinada. Incluso hay momentos que pueden ser críticos, pero no necesariamente representa algo bueno o fácil. Se puede dar el caso de que hay una criatura que nace con dificultad y hay que hacer intervenciones de todo tipo. Y eso se ve en la carta astral. Hay factores como la casa 12, el ascendente, una parte de la carta que se llama el fondo cielo, la posición de la luna, del sol, de Saturno. Hay toda una serie de factores que pueden representar un nacimiento difícil. Pero esa semilla de experiencia luego en la vida puede representar unas oportunidades de desarrollo de la consciencia quizás mucho más grandes que para alguien que ha nacido teniéndolo todo súper fácil. Con lo cual esto es una conclusión importante. Bueno o malo no existe, todo es profundamente neutral y relativo.
Entonces, se ha hablado de que la astrología es algo que está en medio de la genética y en medio del ambiente. Se ha hablado de que la astrología es algo que tiene que ver con la sincronicidad de la familia. Se ha hablado de que es profundamente neutral. Y ahora, pues es el momento de empezar a hablar de lo que es la familia en sí, como un sistema. ¿Qué nos dice la carta astral sobre la madre o el padre? Pues todo, nos dice todo. La carta astral básicamente es un reflejo de cómo están siendo la madre y el padre en el momento de nacer la criatura. Entonces, no es una evaluación, es un reflejo. Representa simbólicamente cómo como padre estáis viviendo y viendo la vida y como madre y como mujer estáis viendo la vida. Por ejemplo, el Sol, la estrella Sol y el planeta Marte tienen clarísimamente que ver con el padre. Entraré en esto más tarde. La Luna y Venus tienen muchísimo que ver con la madre. Entonces, cuando sabes el signo y la casa y los ángulos que forman esos planetas con otros planetas, estás viendo directamente un reflejo de la madre y del padre y de cómo están entre ellos, de muchas cosas. Entonces, la familia va a ser, de alguna manera, la matriz de la que hay todos los condicionamientos familiares y también todas las oportunidades que trae esa familia. Y otra cosa que se ve, mirando la familia como algo que es un conjunto, una unidad, un sistema, es que es una red. Os he dicho que la criatura nace en un momento que es sincrónico con los padres. Esto quiere decir una cosa muy concreta astrológicamente, demostrable científicamente. Esto quiere decir que la carta astral de vuestra criatura y la carta astral del padre y de la madre se parecen entre sí. Se parecen no aleatoriamente como unas cartas elegidas al azar, no, se parecen muchísimo más. Y de hecho, los padres y las madres, pues también sois hijos de una gente. Vuestras propias cartas también se parecen a las de vuestros padres y madres. Y de hecho, es extremadamente fascinante cuando puedes hacer un estudio completo de mis abuelos, mis ancestros, mis padres, mi propia carta astral, la carta astral de mi criatura, y ver todo lo que hay en común, porque eso es un torrente de información energética, psicológica, que es totalmente coherente y que conecta a la familia con sus ancestros en un nivel de una manera absolutamente coherente y mágica, casi podría decir, pero no solamente con los ancestros, lo conecta con la sociedad. Hay familias que tienen un perfil, que tienen una historia muy concreta, muy determinada. Unos arquetipos sencillos, pues el arquetipo de la familia rica, pudiente, el arquetipo de la familia machacada por la vida, el arquetipo de la familia culta que no tiene ni un duro, el arquetipo de la familia artística que triunfa en países lejanos. Sí, mi abuelo era pintor, y mi otro abuelo también era escultor, entonces sí, aquí tenemos a la criatura que es bailarín, esta clase de cosas. Entonces la carta astral es algo que cuando lo utilizas en todas sus dimensiones y más cartas astrales de más miembros de la familia, estás contemplando verdaderamente una red que conecta el pasado lejano con el presente actual, con lo inmediato. Y eso es extremadamente... Eso abre un sentido de reverencia muy grande, a estar participando de algo muy mayor. Y os pregunto, ¿cuántas veces nuestra conciencia normal, occidental, que separa las cosas, que cree solamente en la ciencia oficial, y cuántas veces nuestro punto de vista occidental de la vida nos ayuda a recordar eso? Yo creo que muy poco, no nos ayuda mucho a tener en cuenta, a tener realmente presente hasta qué punto somos un producto del pasado, algo que emerge a través del pasado,
con nueva vida, con nueva sangre, con nueva energía, pero que al mismo tiempo viene de allí. Entonces, esta es la idea de la familia como sistema. Vuestro hijo o hija está conectado con toda la red y es una expresión creativa de toda esa red. Esa es la importancia que tiene vuestra criatura en la familia y esa es la importancia que tiene la familia en vuestra criatura. Bueno amigos, pues voy a entrar en la parte más psicológica de esta charla, la parte más concreta, ¿vale? Porque hasta ahora ha sido bastante general y quizás incluso filosófico, pero bueno, la parte concreta, la parte más psicológica de todo esto, de cómo implica mamá y papá en todo esto. Vale, la carta astral de vuestro hijo es la carta astral de vosotros como padres. Muy bien. Vamos a explorar eso. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, estamos viendo la madre como tal, con algunos planetas como son la Luna y Venus. Por otro lado, estamos viendo al padre como tal, con planetas como Sol y Marte. Entonces, por un lado estamos viendo lo que viene exclusivamente de mamá, por otro lado estamos viendo lo que viene exclusivamente de papá, y por otro lado estamos viendo lo que viene de alguna manera de los dos. Y vamos a ver cosas como, bueno, por ejemplo, típicas inquietudes de padres. Pues nuestro hijo es súper introvertido, o nuestro hijo es súper disperso, o extremadamente competitivo, o demasiado autoexigente. La carta astral ayuda a entender qué parte viene de la madre, qué parte viene del padre, qué parte viene de los dos. Y esto, claro, esto yo creo que son cuestiones para valientes. No todas las familias tienen una actitud ¿no? Están predispuestas a exponerse a este grado de información. Yo os diría, igualmente la vida te hace afrontar todo eso. Con lo cual, en mi opinión es mejor saberlo. En mi opinión es más valioso vivir conociendo todo eso. Y es también más amoroso. Exige un poco de valentía, sí. Porque dirige la responsabilidad de los padres hacia la criatura, no solamente hacia la criatura y lo que puedo hacer en su educación, con no sé, el estilo educativo que le doy, con la escuela a la que le llevo, con las actividades extraescolares que le doy. No, la astrología te hace participar a ti en el proceso de una manera extremadamente profunda y directa. Resulta que con la astrología estás viendo un espejo de ti mismo como padre y como madre. Entonces, eso quiere decir que si quieres lo mejor para tu hijo, tienes que querer lo mejor para ti también, para tu propia consciencia también. Cuanto más conscientes son los padres de sí mismos, para sí mismos, y respecto de la otra persona, respecto de la madre o respecto del padre, cuanto más consciente se es de todo el conjunto, más consciente va a ser la criatura, es decir, más oportunidades de una vida completa y satisfactoria va a tener. Yo, ¿sabéis qué os diría? Os diría que incluso da igual si hay una tendencia a la separación de los padres en la carta astral, porque eso se ve en la carta astral. Por ejemplo, hijos nacidos en luna llena, pues es muy típico, es súper normal y habitual que después de algunos años juntos, los padres cuyos hijos han nacido en luna llena se separan. Y los hijos cuyos padres han nacido con la luna nueva, luna y sol, desde el punto de vista de la Tierra, en línea, pues habitualmente, para bien y para mal, suelen ser padres más, entre comillas, familiares y de modelo familiar estable de más duración. Acordaos que os he dicho que no hay ni bueno ni malo. A lo mejor que unos padres se separen a una edad muy temprana
indirectamente y a largo plazo será la oportunidad para que esa criatura desarrolle un nivel de entereza y de consciencia pues, muy superior a la persona que lo ha tenido más fácil. O sea que es súper, súper neutral y relativo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se miran en una carta astral para saber cómo están los padres? Bueno, se miran sobre todo algunos planetas. Aquí tengo unos símbolos para los planetas. La luna representa a la madre, el sol representa al padre, Mercurio representa... Bueno, la luna os diría... la luna es importantísima para lo que os interesa a vosotros. Información sobre vuestros hijos y lo que más necesitan para experimentar bienestar y seguridad y un sano desarrollo psicoafectivo y físico. La luna representa en muy gran medida los primeros 7 años de vida. La luna representa 100% a la madre y a la persona. A veces la madre no está. Entonces representa a la madre o la persona o las personas que hacen la función maternal. Y como sois padres, seguro que conocéis la palabra apego, la psicología del apego. Dentro de la psicología educativa y de la psicología familiar, pues es uno de los conceptos más importantes. Cuando hablamos de la luna, estamos hablando directamente del tipo de apego que va a desarrollar vuestro hijo y del tipo de conexión de lo que se llama el enlace de cuidado que realiza la madre hacia la criatura. Imaginad si esto es valioso conocerlo. Una lectura, una comprensión profunda de lo que es la luna lleva un tiempo. Yo cuando estoy haciendo una lectura completa sin problemas de tiempo con mi cliente por la luna, yo puedo estar tranquilamente 1 hora, hora y cuarto, hora y media sin ningún problema. Hay tantos matices, hay tanta profundidad de información aquí. También se pueden hacer resúmenes breves y os voy a hacer unos resúmenes de tipos de luna esenciales, ¿vale? Porque creo que os va a interesar mucho, os va a parecer muy sugerente. Entonces, esto representa una de las cosas más importantes para aumentar vuestra conciencia como padres. Esto representa lo que activa la maternidad en la madre, lo que hace que la madre conecte más con su hijo, lo que hace que la madre se sienta más próximo a su hijo o a su hija, lo que hace que la madre empatice más con las necesidades expresadas y no expresadas de su criatura. La luna representa todo lo que es la tendencia emocional, psicológica de la madre hacia su criatura en tanto madre. Luego también hay otra faceta de la madre que es Venus, es la faceta de la madre pero como mujer, como doncella, el arquetipo de la doncella, como chica, como mujer, como persona erótica, como persona atractiva, como persona amorosa, como persona con gustos. Venus representa en gran medida todo eso. Pero lo más prioritario para los padres es siempre entender primero esto, en toda su profundidad. Entonces, por un lado, he dicho, la luna representa cómo la madre hace de madre. ¿Y cuál es la otra parte? Pues es el hábito emocional que se va consolidando día a día, minuto a minuto, momento a momento en la criatura. Cuando la madre tiene un determinado tipo de comportamiento hacia el hijo, por ley de supervivencia, aprende a conectar de esa manera, le sea fácil o difícil. Y durante 7 años, y sobre todo aún incluso más los 3 o 4 primeros años, la criatura aprende a comportarse de la manera que garantice el mayor nivel de protección de la madre. ¿Y eso qué hace para la vida? Eso para todas las personas vivas del pasado y del futuro, eso nos consolida nuestro estilo emocional, nuestro estilo de apego durante toda la vida.
nuestra manera de sentirnos en casa, protegidos, en nuestra zona de confort. La luna representa la zona de confort emocional para toda la vida y lo que hacemos para sentirnos, aunque sea con autoengaños, pero lo que hacemos para sentirnos psicológicamente en ese lugar. Esto llega hasta el punto de que cuando un adulto recibe una lectura de carta astral, muchas veces le da incluso un poco de vergüenza y de dificultad pues, escuchar sobre su luna. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando siempre de mecanismos emocionales totalmente automáticos, totalmente dominantes, totalmente imperativos, totalmente necesarios. No podemos estar por fuera de nuestro estilo de vida, por fuera de nuestro estilo emocional, durante más de unos minutos o un rato sin sentirnos incómodos, sin que se disparen unas alarmas de ostras, pasa algo. Y cuando nuestra luna, nuestras emociones no están satisfechas, sentimos alarma, vacío, ansiedad. Muy bien. Pues voy a volver a la luna en un minuto, pero os voy a hacer un repaso básico de las partes de la familia, las partes del sistema familiar. La luna, para lo que a vosotros os importa, es lo más importante. El sol es igual de importante, pero se va notando un poco después. El sol representa al padre y su modelo energético, el tipo de modelo energético que el padre, por medio de su vida y su ejemplo y su comportamiento, da a la criatura. Vale, pues eso es el padre. Eso es lo que representa el padre. Luego tendríamos a Mercurio, que representa de alguna manera la forma de pensar en la familia. Realmente es la madre y el padre por igual. Y va a tener mucho que ver con el estilo mental, el estilo cognitivo de vuestro hijo, su manera de aprender. Hay tipos de Mercurio, hay posiciones de Mercurio que tienen más que ver con un pensamiento simbólico, artístico. Hay Mercurios que tienen más que ver con una mente concreta, matemática, por poner un ejemplo. Venus, como ya he dicho, tiene que ver con la madre y cómo la criatura va consolidando su sentido del amor propio. Eso sería Venus. Y el opuesto complementario de Venus es Marte, que tiene que ver con cómo el padre actúa, cómo se abre camino, cómo utiliza su energía de trabajo, de agresión. La agresividad no es ni buena ni mala, siempre puede ser totalmente sana. Pues cómo el padre utiliza su energía de agresión y de impulso en la vida y que va a ir representando cómo la criatura se acostumbra a tener su propia energía disponible. Júpiter va a representar los ideales de expansión de la familia, lo que da un sentimiento de confianza y de fe en algo mayor en la vida. Saturno, muy importante en la familia también, tiene que ver mucho con el sentido de estructura y continuidad y estabilidad. Y típicamente en la familia Saturno se nota como algo que para la criatura siempre es bastante exigente, duro, árido, seco. Entonces Saturno también es muy importante para entender la primera infancia de la criatura. Y donde esté Saturno en la carta astral de vuestro hijo tendrá que ver de alguna manera con un sentido de mandato familiar, de obligación, que muchas veces irá de la mano de frustraciones y experiencias difíciles para vuestra criatura. Con el tiempo, con la maduración a lo largo de fases de 7 años, porque eso es la unidad básica del ciclo de Saturno, cada 7 años Saturno hace una cuadratura, está a 90 grados de su posición original. Entonces esto representa que en esos eslabones de la fase de la línea de la vida, la persona tiene la oportunidad de ir madurando, integrándose. Saturno es todo lo contrario que la Luna. La Luna es la niña interior, el niño interior. Saturno es el adulto interior, o la matriarca interior, el patriarca interior. Luego está Urano, que tiene que ver con el genio de locura creativa en la familia, lo resumiré así. Neptuno tiene que ver con la añoranza de la unión profunda mística por encima de todas las separaciones y diferencias. Y Plutón tiene que ver con el sentido del poder y la muerte y la transformación en la familia. ¿Qué más me queda por deciros? Básicamente
me gustaría contaros un poco sobre los tipos de luna para poneros un ejemplo sobre lo que esto representa. Porque las personas que ya sois padres y madres, esto os va a parecer muy interesante. Las personas que estáis de camino, pues os va a abrir muchas preguntas y muchas inquietudes. Voy a ir por todos los signos, la luna en todos los signos, ¿vale? También tenéis que saber que en la carta astral hay algo que se llama las casas y también hay algo que se llama los planetas mismos. Entonces, en realidad estoy haciendo una simplificación para que se entienda lo básico. Pero cuando diga cada luna, pues también hay un planeta asociado, hay también una casa asociada, pero lo voy a decir simplemente por signos. Entonces, empezaré por la luna en Cáncer, que es el signo natural de la luna. Cuando una persona nace con la luna en Cáncer, eso representa el máximo tipo de contacto, de apego de la madre hacia la criatura y que la criatura desarrolla el mejor posible tipo de apego emocional con su mamá. Desarrolla un sentido de pertenencia y de exclusividad y de protección y de ser recibido, recibida, escuchado, atendido, sumamente fluido, sumamente automático. Y eso para la criatura pues representa algo muy beneficioso, muy cómodo y en gran medida da niños alegres y felices y que se sienten protegidos y seguros. Pero para que veáis la contrapartida de todo, la luna en Cáncer a medio y largo plazo también da infantilismo, da dificultad para despegarse del nido psicológico y de la referencia a una figura protectora. Entonces por eso da infantilismo, que puede representar muchas dificultades en otras fases de la vida. Vamos a ver la luna en Aries, el primer signo. Ahora voy a ir simplemente por el orden natural de los signos. La luna en Aries representa un tipo de madre que en su comportamiento hacia la criatura es bastante invasiva y su comportamiento está muy sujeto a impulsos y a actos apasionados, directos, movimientos en buena medida impredecibles para la criatura, que tienen una carga energética y de una aparición en la vida y en la intimidad de la criatura que resulta ser de alguna manera un choque, una sorpresa, una alteración de su necesidad natural de tranquilidad y ser escuchado. Entonces la criatura de luna en Aries se acostumbra a estar expuesta a una potencial amenaza, riesgo y aprende a estar en guardia, a estar listo para agredir o para ser agredido. Entonces, ¿tú qué harías en ese tipo de contexto? Te acostumbrarías a estar en guardia y te acostumbrarías a que la intimidad fuera una señal de amenaza y a partir de ahí aprenderías a, para bien y para mal, estar en una modalidad muy activa ante la vida. Ante la duda, actuar. Para bien y para mal. Otro estilo lunar, la luna en Tauro. La luna en Tauro es una posición muy maternal y muy corporal que siempre agradecen las criaturas. Hay una luna en Tauro por aquí, fantástico. La luna en Tauro representa un tipo de madre que tiene un contacto con el crío extremadamente físico, transmite algo profundamente tactual, de tacto, de solidez. El cuerpo de la madre, su pecho, el contacto con ella es extremadamente sólido, robusto, continuo. La criatura se acostumbra a la necesidad de contacto. De ahí viene una necesidad, una costumbre a que la presencia de dinero, economía, seguridad material a largo plazo se convierta en algo extremadamente importante para la seguridad emocional de la criatura. Con cada luna podría estar mucho tiempo, pero os voy a presentar algunas cosas generales. Luego está la luna en Géminis, que es un signo de aire. La luna en Géminis, como veis, todas las lunas de aire
representa un estilo maternal que es bastante discontinuo y sorprendente para la criatura. Si cuando nacemos lo que buscamos en gran medida es que nos reciban de manera continua, empática, que entiendan nuestras necesidades y nosotros tener que hacer absolutamente nada. Con las lunas en aire, de alguna manera tenemos que entender, y eso es un sobreesfuerzo mental. Con la luna en Géminis nos acostumbramos a que nuestra madre viene geminianamente, cambia de dirección, de comportamiento, y lo que es la palabra, la información, las ideas, está muy, muy, muy presente en la intimidad de la criatura. La criatura se acostumbra a entender que tiene que entender ese mundo mental y ser capaz de demostrar que lo entiende para que la madre lo atienda. Y esto, para bien y para mal, creará una relación muy emocional con la comunicación y el mundo de las ideas. Luego la siguiente luna sería la de Cáncer, ya la he mencionado. La siguiente luna sería la de Leo. La madre luna en Leo es la madre que siente o se comporta como si su criatura fuera el centro mismo del universo, lo más importante en toda la vida, la creación por excelencia. Entonces, esa criatura se acostumbra a sentir que cuando es especial y destacada por encima de los demás, cuando es el centro de atención, entonces está bien, entonces mamá me va a proteger y voy a ser cuidada y amada y entendida. Esto que os podéis imaginar que crea psicológicamente, esto crea la necesidad vanidosa, en buena medida, de necesitar recibir mucha atención y ser especial siempre. Entonces, para bien y para mal, esa persona, bueno, cuando no se siente tan especial, se le dispara la ansiedad. No le basta con simplemente ser, tiene que ser especial. Luego llegamos a una luna de tierra, que es la luna en Virgo. La luna en Virgo representa una madre que de alguna manera transmite a la criatura que para que ella le haga de madre, la criatura tiene que ser consciente de hechos concretos, materiales, de jerarquías, de sistemas, de dinámicas, prácticas del mundo, para ser capaz de, entre comillas, solucionarlas. Personalmente, yo tengo la luna en la casa 6, que es la casa de Virgo, y posiblemente si no tuviera la luna en esa casa, no estaría dando esta charla. Es una luna muy típica de psicólogos y de gente que atiende subordinadamente a los demás. Su posición de confort está en atender a los demás. Entonces, la luna en Virgo, para bien y para mal, hace que la criatura se acostumbre a tener que satisfacer necesidades prácticas de la madre. Os podéis imaginar que es algo muy exigente para alguien que viene a la vida con el deseo natural de ser totalmente protegido. Bueno, así llegamos a otra vez una luna en aire, la luna en Libra. La luna en Libra, que además es mi posición, representa que la madre, de alguna manera, en el momento de atender, de alguna manera siempre está teniendo en cuenta la figura de los demás, la figura social, la figura de los otros. Entonces, para la criatura se va codificando, se va acostumbrando a que si la criatura puede contentar a los demás y mantener armonía en el ambiente y paz en el ambiente, entonces a través de esa armonía lograda en el ambiente, mamá me va a atender más, mamá me va a tener muy en cuenta. Esto también es una gran exigencia para una criatura. Una criatura no entiende nada, ni de lo que es social, ni de lo que queda bien, y la luna en Libra tiene que aprender forzadamente a complacer. Y entonces esto, para bien y para mal, activa una tendencia a depender de la armonía en el ambiente para sentirse protegida en la intimidad.
Todas las lunas tienen su reverso consciente, positivo, hermoso, integrado. Yo la luna, cuando está muy integrada con el resto de los planetas, el resto de la personalidad, yo a la luna en un nivel lo llamo la niña interior, pero la luna en otro nivel, integrado con el conjunto, yo lo llamo la inocencia integrada, que es algo que me parece muy bonito. Siempre como adultos podemos conservar, tenemos que para ser felices conservar algo que es puramente inocente, puramente espontáneo, natural y que actúa de manera fluida y sin entender ni anticiparse, ¿no? Entonces la luna es la inocencia integrada, pero es un camino llegar a la inocencia integrada, que es un camino de años de conciencia probablemente. Descansito de agua. Bueno, bien. Con esto llegamos a una de las lunas que es más exigente psicológicamente. Acordaos que no hay nada bueno ni malo, en esencia. Solamente hay fácil y difícil. Y puede haber facilísimo y puede haber dificilísimo. La luna en Escorpio podría ser posiblemente una de las lunas más difíciles. La luna en Escorpio representa que la criatura ha nacido en un momento en el que la madre, por su manera de ser, por su circunstancia, está en un alto grado de exigencia, de supervivencia, ¿vale? Sea por cuestiones de supervivencia material o psicológica, según ella percibe su vida, expone a la criatura a un nivel de ansiedad muy de absolutos. La criatura aprende que para estar segura tiene que entregarse 100% a mamá. Imaginaros la metáfora de que hay que huir de casa y de que la criatura tiene que entregarse 100% a la criatura y quedar sometida al comportamiento de mamá para escapar. Imaginaos también el lado contrario de eso. El reverso de eso es la ansiedad de me entrego 100% a mamá y mi inocencia queda desaparecida. Y mamá me atemoriza también, porque resulta que estoy 100%, 100% o 200% en manos de sus criterios que pueden ser quizás estresantes o que disparen la ansiedad. Entonces la persona luna en Escorpio se acostumbrará a que entregarse a la madre es algo que entiende que lo tiene que hacer de manera muy intensa, muy absoluta, y al mismo tiempo, si no lo hace de manera muy intensa y absoluta, se sentirá desprotegida. Y al mismo tiempo, entregarse de manera intensa y absoluta le hará sentirse absorbida, con lo cual, ¿qué puede hacer para estar tranquila ante los demás y en las relaciones? Va a tener que aprender a camuflarse emocionalmente y hacer juegos ambivalentes de ahora sí, ahora no, y lo que llamaríamos manipulación emocional, básicamente. También esta luna tiene toda una serie de ventajas a medio y largo plazo, como pueden ser la capacidad de autorregeneración emocional, por ejemplo. Bueno, pues aquí la siguiente luna, la luna en Sagitario, que es un signo de fuego, igual que Leo y Aries. La luna en Sagitario tiene que ver con algo totalmente distinto de lo último. La luna en Sagitario es la madre que cría en la abundancia y de alguna manera su medio de contacto con la criatura es a través de las oportunidades. Hijo mío, hija mía, confía en la vida y sus maravillosas oportunidades. Muchas veces habrá un sistema de creencias fuerte asociado al comportamiento de la madre. Muchas veces será religiosa, espiritualista, o siempre hay una carga ética y de visión de la vida y de la realidad y la sociedad. Entonces la criatura nace de alguna manera estando expuesta a una gran temperatura y alegría y sensación de que hay maneras mágicas de conectar con la abundancia y la
positividad en la vida. ¿Y eso qué hará? Eso en gran medida le acostumbrará a tener pánico a todo lo que no parezca alegre, happy, light, abundante, fácil, fluido. Y esa persona desarrollará un alto grado de miedo a lo que no sea de esa manera. Y desarrollará un hábito emocional basado en el piensa bien y acertarás. Es decir, ingenuidad emocional. Si siento que las cosas son guays y alegres, aunque no lo son, o me engaño a mí mismo, entonces las cosas serán alegres y buenas para mí. Está claro que es un mecanismo de autoengaño, un mecanismo de evitación. Todas las lunas tienen un tipo de mecanismo de evitación. Y así llegamos a pues, la antepenúltima luna, la luna en Capricornio. La luna en Capricornio es, junto con Escorpio, quizás la más difícil, también con la luna en Aries. La luna en Capricornio, y no es ni bueno ni malo, pero difícil en la infancia posiblemente sí. No, pues sí, posiblemente, es difícil. La luna en Capricornio representa al tipo de madre que para atender a su criatura, de alguna manera, está pendiente de la supervivencia y de metas a largo plazo y de tareas y exigencias sociales, o muchas veces simplemente condiciones austeras de vida. Entonces la criatura de luna en Capricornio se acostumbra a la necesidad de madurar todo lo deprisa posible, porque eso es cuando su mamá le atiende más. Entonces la criatura tiene que, en buena medida, como algunas otras lunas que he mencionado, tiene que sacrificar, aprender muy rápido a sacrificar las señales de dependencia. No quiere decir que no dependa, pero las señales. Si soy un niño de luna Capricornio, cuanto menos lloro, cuanto menos pido, creo que será como mejor me atienda mamá. Y eso se traducirá a una tendencia emocional a pedir poco para mí a lo largo de la vida, tratar de necesitar lo mínimo para mí, muchas veces tratar de obtener una posición de responsabilidad, porque en el fondo creo que cuando hago eso es cuando mi madre más me atiende, aunque ni siquiera me lo diga. Todas las lunas, aunque esto suena duro, tienen su maravilla y su talento y su potencial integrado. Solamente que hay fases que son difíciles o fáciles. Bueno, penúltima luna, la luna en Acuario, también de aire. ¿Os acordáis? Son las lunas de la desconexión afectiva. La luna en Acuario representa un tipo de madre que va y viene mucho, muy como la luna en Géminis, pero de manera mucho más impredecible. Y de alguna manera la criatura se queda expuesta a una sensación de desconexión totalmente impredecible, muy rápida. Muchas veces la madre está en contacto con ideas progresistas o futuristas, o tiene una actitud hacia el futuro, en el que la criatura aprende de alguna manera a poner su zona de confort. Aprende a poner su zona de confort en el sentir que está desconectado, pero que va hacia alguna parte, que está conectada con los demás, con la vida, con el cosmos. Entonces, es un tipo de infancia y de intimidad paradójica, porque se pone en las cosas abstractas, invisibles de la vida y del futuro, las cosas que están por venir. Pero la intimidad emocional da muchísimo miedo y la persona activa un comportamiento u otro. Un comportamiento de desconexión emocional, si ve que hay intimidad, pues se desconecta emocionalmente para no llevarse la ansiedad después de que la madre simbólicamente se ha retirado antes de tiempo. O la persona desarrolla el hábito de entregarse más para que su madre simbólica no desaparezca. Y bueno, así llegamos a la luna en Piscis. La luna en Piscis representa un arquetipo maternal extremadamente profundo
y maternal y de conexión con muchas veces las mujeres de la familia. Típicamente las abuelas o las tías están muy presentes. Hay otras mujeres presentes en la intimidad de la criatura y de alguna manera eso expone a que la criatura se acostumbre a una sensación de magia oceánica, una sensación de magia envolvente, de gran protección y de gran fluidez con el caudal emocional de la familia y de la vida. Y esto hace que, bueno, de alguna manera la madre Luna en Piscis está tratando de evitar que la criatura tenga un contacto con los horrores, las insatisfacciones de la vida, la enfermedad, la pobreza, la dificultad. Entonces esa criatura desarrolla el hábito del pensamiento mágico y lo lleva al límite. Si creo en la magia, todo con una inocencia maravillosa, pues entonces yo estoy protegida por mi madre. O si yo protejo a los demás de una manera muy entregada y mágica y mística, pues entonces yo también de alguna manera estaré protegida por la vida. Y bueno, esto sería un resumen de los estilos maternales que se pueden concretar infinitamente, porque realmente cada luna está en un signo, en una casa y con unos ángulos determinados con los otros planetas. O sea que es algo que tiene muchas capas de profundidad. Y seguramente ya os estáis preguntando en qué luna va a nacer vuestra criatura o en qué luna está vuestra hija, vuestro hijo. Y la verdad es que es algo que merece mucho la pena saberse, conocerse en profundidad. Entonces, llegados a este punto, ¿qué es lo que puede hacer la astrología por tu familia, por tu hijo o hija? ¿Qué puede ofrecer un astrólogo? Yo personalmente tengo dos maneras de hacer la lectura infantil, que me parecen complementarias. Una es más económica que la otra. En primera instancia está una lectura sobre la carta astral del hijo en sí mismo, desconectado de la familia. Se mira la personalidad del hijo en sí, ¿vale? Sus necesidades emocionales, su estilo de pensamiento y todo lo que pueda ser útil para saber cómo mejor va a aprender, qué tipo de educación le va a favorecer, qué tipo de educación le va a completar, cómo piensa, cómo siente, su estilo energético, sus necesidades vitales, de autoexpresión, un montón de cosas que tienen que ver con la hija, el hijo, de manera separada, el hijo en sí, el paquete en sí. Pero luego hay un estilo de lectura, mucho más completo, que es para los papis y los mamis valientes. Es para la gente que quiere dar ese paso extra de responsabilidad en su propio camino de consciencia. Os puedo decir, inevitablemente el hijo os va a exponer, y a mí algún día quizás, nos va a exponer con el darnos cuenta de lo que llevamos dentro como padres. Entonces, este tipo de lectura, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece una visión de cómo el hijo está emergiendo a partir de tú como padre, a partir de tú como madre. Entonces, estamos viendo no solamente la criatura, no, te estamos viendo a ti papá y a ti mamá. Entonces, cuando te estás viendo a ti, antes de ver a tu hijo, estás viendo a tu hijo pero a través de una consciencia de ti mismo, pues tu manera de ver a tu criatura es completamente distinta. Dispones de un filtro, una información previa para entender por qué tu hijo va por ese camino. Y puedes ver con más amor y mucha más compasión lo que está sucediendo. Y no lo dudes, en la medida en la que te haces responsable de ti mismo como padre y como madre, y de todo lo que lleva dentro tu hijo por ti, en la medida que le haces cargo y tratas de encontrar la expresión más consciente de eso, imaginemos diferentes arquetipos de padre. Un padre, pongamos, con un factor Aries enorme. Un padre que tiene un factor de arrojo y de energía y de impulsividad, que tiende al descontrol, por ejemplo.
en la medida en la que el padre es consciente de eso en sí mismo y comprende el exceso de eso en sí mismo, y también la virtud y el talento de eso, pero también el exceso, en la medida en la que el padre se hace responsable de sí mismo, se trabaja a sí mismo en eso, la criatura os aseguro que no tiene que hacer ningún esfuerzo en absoluto por hacerlo. Porque todo lo que hay de consciencia en los padres, por osmosis, de regalo, de manera plenamente natural llega a la criatura. No tiene que hacer nada por solucionarlo. En la medida en la que el padre se hace cargo de sus propias contradicciones, de que por un lado quiere esto y hace esto, pero tiene esta otra dirección, inquietud, necesidad, y él mismo no lo proyecta en el mundo, o reduce las proyecciones que hace de eso en el mundo, o hacia la madre, o hacia las otras partes de la familia, o la sociedad, y se hace cargo en la medida en la que hace eso, la criatura lo aprenderá también. Por imitación, por telepatía, por intuición, de todas las maneras, como lo queráis llamar. Pero entonces, esta segunda lectura, que es más cara, lleva mucho más tiempo, es una lectura de consciencia para los padres. Yo creo que es posiblemente de lo más bello que pueda haber me imagino, porque no soy padre, en el hecho de ser padre. Un reflejo de ti mismo en tu criatura. No ya que se parece a mis ojos o los ojos de la madre, no. Es que es yo. Es que es una nueva versión. Entonces, en resumen, con esto, pues yo creo que cuando hay una lectura de este tipo, puede haber un mayor sentido de conexión, un mayor sentido de la responsabilidad, y yo diría que probablemente mucha más gratitud hacia los propios hijos. Entonces, pues básicamente más felicidad y alegría. Y bueno, ¿qué más deciros? Os podría comentar muchas más cosas. Los hijos que nacen en esta época, la gente que nace desde el 2008 tiene a Plutón en Capricornio, la gente que nace desde el 2010 tiene a Urano en Aries, la gente que nace desde el 2012 tiene a Neptuno en Piscis. Todo esto tiene que ver mucho con el signo de los tiempos, con la actualidad histórica que estamos viviendo. Vuestros hijos portan toda esa energía y esos arquetipos, y son una vivencia más de eso. Entonces, en gran medida, cuando sabes un poquito de astrología a nivel social, entiendes los ciclos del mundo, lo que está sucediendo en el mundo, en la sociedad, con un poco de visión histórica, astrológica, puedes estar viendo tu propia familia más de cerca. Entonces os invito simplemente a saber más astrología en sí mismo. Es algo infinitamente valioso y quizás yo creo que el resumen de la charla podría ser que el destino no está escrito. Hay muchos itinerarios posibles, hay muchos desenlaces posibles. Hay algunos que quizás sí estén escritos. A esos destinos yo personalmente los llamo destinos cerrados. Pero hay destinos que están abiertos y probablemente son la gran mayoría. Y, dicho esto, a lo único que estamos destinados probablemente es antes o después, a ser conscientes. Entonces, con el ser padres y madres, ese destino aumenta muchísimo, para bien y para mal, con alegrías y con penurias, pero aumenta ese destino de ser conscientes. Entonces, cuanto más responsabilidad tenemos como padres de nosotros mismos, más la tienen los hijos de sí mismos y más aumenta la co-creación mágica, maravillosa de la vida. Y bueno, ¿qué pasa con las cartas que expresan dificultades en la infancia? Respirad tranquilos, descansad tranquilos. No es ni bueno ni malo, es temporal y es relativo. Y entonces, como conclusión, ¿qué se puede hacer para tener una buena carta? Las buenas cartas no existen, las malas cartas tampoco. Solamente ser conscientes. Y pues espero que esta charla os haya ayudado de alguna manera en eso.
acordaos que la manera de, bueno, el próximo paso es saber más astrología, recibir una lectura de carta astral, quizás propia, como los padres mismos, sois hijos de alguien, pues será interesante empezar por ahí, y si no, por la de vuestros propios hijos y hijas, y bueno, muchas gracias por la atención, espero que os haya servido. Gracias.